Hoy entra en vigor el certificado COVID digital europeo que permitirá a todos los viajeros de la Unión Europea y del espacio económico demostrar de forma fácil que se tiene la pauta completa de la vacunación, se ha superado la enfermedad o se tiene un test negativo. Aquí en La Rioja se han expedido casi 21.000 pasaportes digitales y desde hoy se puede tramitar también de forma presencial en las oficinas de atención a la ciudadanía. Con este transporte se espera dar un impulso al turismo tras más de un año y medio de pandemia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Obtener este pasaporte requiere un trámite muy sencillo. Es muy sencillo, es acceder a la página de Rioja Salud, es introducir un par de datos y como ellos ya tienen el registro de cuándo has sido vacunado, qué tipo de vacuna te han puesto y demás, automáticamente te llega ese pasaporte de forma digital para que lo tengas y puedas presentarlo en cualquier momento. Y hoy han estado en La Rioja la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el ex seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque. Han intervenido en los cursos de inteligencia y seguridad que organiza la Guardia Civil y la Universidad de La Rioja. Gámez ha asegurado que los liderazgos son absolutamente necesarios y que se deben ejercer desde la templanza, como lo ha demostrado la situación de pandemia que estamos viviendo. El Hospital San Pedro de Logroño recupera el servicio de cirugía cardiovascular y lo hace con éxito en las 5 primeras cirugías que ha realizado durante las 2 últimas semanas. Estas intervenciones regresan a la sanidad pública porque hasta ahora se derivaban a una clínica privada. El presidente del Gobierno ha firmado con la patronal y los sindicatos el acuerdo para la reforma de las pensiones. A partir de ahora, todos los años se va a actualizar en el mismo porcentaje en el que lo hace el IPC, en lo que haya aumentado durante el año anterior. Y nuevo convenio de colaboración entre el Gobierno riojano y la entidad Rioja Acoge. El importe es de 38.000 euros. Se pondrá en marcha una programación comunitaria intercultural en los municipios riojanos con mayor diversidad. ¿De qué queréis, verdad? Andy se suma a la lista de bajas de la Unión Deportiva Logroñés. El centrocampista de Almuñécar no va a jugar con el conjunto blanquirrojo en la primera ref la próxima temporada. Tanto el club como el jugador anunciaron en la noche de ayer en sus redes sociales que sus caminos se separan tras 3 temporadas ligados. Esta semana se ha celebrado en todo el mundo el Día del Orgullo Gay. La reivindicación de los derechos de personas de distinta naturaleza sexual ha ocupado una parte importante de los espacios informativos también en La Rioja y ha merecido también la atención de las instituciones. Hoy en Punto de Encuentro nos acompaña el secretario de la asociación Gilda, que aglutina a los activistas LGTBI de La Rioja. Buenas noches. Buenas noches. ¿Hay tanta homofobia como se dice o se piensa? Bueno, yo creo que no sé cuánto se dice o se piensa, ¿no? La realidad es que la sociedad ha ido cambiando, que en todo caso yo creo que es lo fundamental, y al mismo tiempo queda mucho todavía por cambiar. Lo que sí que es cierto que están aumentando las agresiones en general, pero eso no quiere decir desde mi punto de vista que necesariamente aumente la homofobia, sino que probablemente ante una mayor visibilidad, que cuando las personas ya sienten más libertad, sienten menos miedo a manifestarse como son, probablemente hay sectores minoritarios que no aceptan que eso sea así, ¿no? Y de ahí pues surgen esas agresiones o tal que efectivamente pues están aumentando. Por eso le iba a preguntar que quizá no hay una homofobia tan expresa y sí puede haberla oculta. Sí, yo creo que la activa, la militante, yo creo que desde luego es minoritaria. Yo creo que la mayoría de la sociedad, en la medida en la que llevamos tantos años ya de una mayor visibilización,
es que se ha dado cuenta que las personas LGTBI son su hija, su hermano, su profesor, su médica, con lo cual esa homofobia o LGTBI-fobia que existía histórica, fruto de la ocultación, del prejuicio y de todo esto, se ha ido diluyendo bastante ante la realidad, ¿no? Decía que no se producen muchas agresiones. ¿Cuántas se llegan a denunciar en La Rioja a lo largo de un año normal? Bueno, en La Rioja no hay ningún registro. Quiero decir, uno de los problemas que tenemos para abordar esta realidad justamente es que se dedique atención a estos propios hechos, y no existe en estos momentos en La Rioja, no hay ningún organismo ni ningún centro que se ocupe, ni ningún observatorio que se ocupe de estas cuestiones. Lo que sí sabemos es que las denuncias que se producen son las menos, es la punta del iceberg, porque mucha gente, en primer lugar porque hay una LGTBI-fobia de baja intensidad, ¿no? Que se produce pues mucho en el colegio, en los centros escolares y demás, y eso no produce una denuncia, ¿no? Al final los casos que se denuncian son muy pocos y los más graves. ¿En qué contexto se producen los casos más graves? Pues los casos más graves los vamos viendo casi cada día en la prensa nacional, ¿no? Hoy en Valencia, ayer en Barcelona, en Madrid, donde se parte la cara directamente a una persona, a una pareja o una cosa así. Desafortunadamente estas cosas las estamos viendo todos en la prensa día a día. Usted habrá escuchado muchas veces y habrá leído de diferentes personas declaraciones del tipo de que los gays son casi como un lobby de poder. ¿Lo son? Depende de lo que entendamos por lobby. Si por lobby entendemos un grupo social, que una parte por lo menos de ese grupo social se organiza asociativamente como tantos otros grupos de nuestra sociedad, y tratan de trasladar a la sociedad y a los poderes públicos y a las instituciones sus demandas y demás, pues desde ese punto sí, como tantos otros de cualquier tipo, ¿no? Si lo que se quiere con ello es hablar de algo oscuro, extraño y con intereses no transparentes y no claros, en absoluto. No sé, estaba usted comentando hace un momento que la visibilidad posiblemente es la que causa la reacción de algunos grupos más violentos y son las que causan algunas agresiones. ¿Cree que posiblemente si hubiera menos visibilidad habría más normalidad? En absoluto. En ese sentido. La normalidad es la realidad, y la realidad ha de existir, ha de desarrollarse y ha de mostrarse con naturalidad, ¿no? Lo que se vivió durante muchísimos años en este país y en muchas partes del mundo es el miedo que hace que las personas se oculten, que las personas no vivan como realmente son, que vivan dobles vidas, no hace que haya normalidad. Al revés, hace que esta sociedad sea más anormal, sea una sociedad menos libre y sea una sociedad más injusta. Me refería a la reacción de esas personas no tolerantes frente a tanta visibilidad. Bueno. Es que no hay tanta visibilidad. Yo le puedo asegurar que la mayoría de las personas LGTBI, incluso las que estamos muy concienciadas y realizamos activismo, nos cortamos consciente o inconscientemente muchas veces más en nuestra vida cotidiana que las personas heterosexuales, ¿no? Entonces, no, lo que sí que ocurre, claro, pero es como, yo esto siempre lo comparo un poco con la situación de la violencia hacia la mujer, que es decir, ¿crece porque la sociedad es más machista? Probablemente no, crece porque afortunadamente hoy las mujeres toman más sus propias decisiones, y cuando están en una relación que no es buena para ellas y deciden cortarla, pues hay algunas personas machistas que no están dispuestas a aceptar la libertad de las mujeres. Eso nos lleva a pensar que las mujeres deberían dejar de ser libres y someterse otra vez a situaciones injustas. Sería una barbaridad. ¿Alguna vez le ha dicho a algún homosexual que no se siente representado por el colectivo LGTBI? Pues no sé si me lo han dicho, pero seguramente sí. O sea, cuando hablamos del colectivo LGTBI hablamos de algo como si fuera algo uniforme, y eso no es así. Que hay personas LGTBI de todo pelaje, de toda ideología,
para bien y para mal, esta es una cuestión absolutamente transversal. Yo siempre, cuando he hablado con partidos políticos de derechas y tal, siempre les he insistido en lo mismo, ¿no? O sea, abandonad la ideología en este tema, porque este es un tema sin ideología. Insisto que para bien o para mal hay personas LGTBI de derecha, de centro, de izquierdas y de todo tipo. Otra cosa es que evidentemente las ideologías más progresistas y más abiertas a la evolución han hecho mucho más por nuestros derechos que otras, ¿no? Y la realidad hoy sigue siendo así. Ahora que habla de política y de ideologías, ¿hay mucho postureo en la izquierda? ¿Percibe postureo o nota naturalidad a la hora de defender? Afortunadamente yo creo que cada vez más, ¿no? O sea, también es cierto que la izquierda tradicionalmente no procede de posiciones propicias a lo LGTBI, quiero decir que si nos remontamos pues al marxismo tal, no es que en ese sentido haya sido tampoco pionero, pero sí que es cierto es que los partidos de izquierdas desde hace ya muchos años sí que adoptaron las reivindicaciones del colectivo LGTBI, hicieron bandera de ello, y buen ejemplo de eso es nuestro país, ¿no? En el que en el 2005 fue el Partido Socialista quien llevó y aprobó el matrimonio igualitario, que ha sido un hito que ha marcado un antes y un después en nuestro país. ¿En la derecha nota progresos en ese sentido también o no? Pues yo creo que desafortunadamente en nuestro país, porque no ocurre lo mismo en otros países europeos, la derecha todavía esta es una asignatura que tiene pendiente. Yo he conocido a activistas LGTBI de derechas que la batalla la tenían dentro de su propio partido y actualmente lo sigo viendo así. O sea, yo creo que todavía no han pasado esta asignatura y se debaten en posiciones pues más cercanas a la ultraderecha y otras en las que, porque evidentemente dentro de ella hay sectores más liberales que este tema lo tienen asumido y claro hace muchísimo tiempo. ¿Sigue la Eurocopa de fútbol? No me gusta el fútbol. Lo siento. No, lo digo porque a través de la Eurocopa habrá podido conocer que hay algunos países, como dice que hay desgraciadamente en España no, pero en otros países sí, hay otros países en los que posiblemente se esté peor, porque por ejemplo Hungría ha prohibido que se hable en las aulas de la homosexualidad e incluso dentro de la Eurocopa ha habido movimientos a favor de iluminar algún estadio, como por ejemplo el de Múnich con la bandera arcoiris, y se ha rechazado por parte de la UEFA por ser un asunto político. ¿Es política? Política, si lo entendemos en un sentido amplio, por supuesto, ¿no? O sea, no una política partidista, pero evidentemente es política en la medida en la que son cuestiones, son derechos humanos que afectan a una buena parte de la sociedad y desde luego pues todo país que quiere ir construyendo una sociedad más justa considera que estos son elementos políticos importantes. Y en estos días, y efectivamente en el marco de la Eurocopa, pues se ha puesto muy de manifiesto pues una realidad todavía muy desigual en la Unión Europea, en la que una minoría, afortunadamente, ¿no?, fundamentalmente liderados por Hungría y Polonia, pues ponen de manifiesto que no están a la altura de los estándares de derechos humanos que exige la Comunidad Europea y así otros 17 países lo han puesto claramente de manifiesto. Son unos pocos países, realmente esos de países del este, como acaba usted de comentar, acaba de citar algunos países, pero ¿están preocupados por el avance de la extrema derecha en más lugares de nuestro continente? Por supuesto, creemos que es un peligro. Lo digo porque suelen ser los principales referentes de la homofobia. Sí, sin duda es una preocupación muy grande que la tenemos especialmente aquí en España, porque en otros países de Europa, de la Europa central, del norte, de los países con más tradición democrática, hay una línea muy clara en el que se deja en un lado a estos partidos de ultraderecha, pero sin embargo aquí todavía en nuestro país pues no hay partidos de derecha que todavía pues juegan, coquetean con el apoyo de estos partidos de ultraderecha. Y sin duda nosotros tenemos clarísimo que esa es una línea, ¿no? O sea, estos partidos contrarios a los derechos de las personas LGTBI deberían de estar claramente señalados por todos los partidos democráticos de nuestro país. Y tenemos pues el ejemplo de Madrid, en el que abiertamente para el apoyo a
a Ayuso, pues ya han puesto encima de la mesa el que se deroguen las leyes de igualdad LGTBI aprobadas muchos años y que no solamente no han supuesto ningún problema para la sociedad madrileña, sino todo lo contrario. ¿No ha pronunciado usted la palabra Vox, que son las siglas del partido al que creo que implícitamente, incluso explícitamente, pero sin citarle, se estaba refiriendo? Pero es homologable lo de Vox a lo que estábamos hablando, por ejemplo, del resto de Europa, de esos países como Hungría. Sin duda, vamos, pero simplemente viendo las cosas que dicen. Otra cosa es que yo tengo la sensación de que afortunadamente en nuestro país, con las cuestiones LGTBI son con las cuestiones que menos consiguen hacer hilo, ¿no? Yo creo que afortunadamente en estos 15, 20 años la sociedad española en este terreno ha evolucionado tanto que realmente pinchan en hueso cuando tocan ese tema, y de hecho no es el tema que más están utilizando para tratar de enfrentar a nuestra sociedad, ¿no? Utilizan más el tema de la inmigración y otras cuestiones que el tema LGTBI, ¿no? De hecho, también yo tengo claro que este sería un mensaje para ellos, ¿no? O sea, que no deberían tomar este tema como un tema así. De hecho, hace un montón de años hubo un líder en Holanda de un partido ultraderechista que era abiertamente homosexual, Pim Fortuyn, que luego acabó siendo asesinado, ¿no? Yo no sé qué opinará usted, pero por ejemplo, cada vez son más los famosos que salen del armario y que anuncian públicamente, hacen comunicados oficiales, formales, anunciando o comunicando su homosexualidad. ¿Es necesario? Todavía sí. Desafortunadamente todavía sí. Llegará el momento en el que realmente tanto de una cosa como otra y no sea noticia que una persona LGTBI salga del armario, pues es lo que deseamos y para lo que trabajamos. Pero hoy por hoy, en la medida en la que es noticia, quiere decir que todavía no hay normalidad, quiere decir que todavía sigue siendo necesario, por pereza que a algunos nos dé, que sea así. ¿En qué segmentos de la población nota usted más tolerancia? Porque se habla mucho de que posiblemente puedan ser los más mayores, pues los que menos tolerancia tienen, no por intolerancia, sino pues porque lo ven como algo que no ha formado parte de sus vidas cuando eran jóvenes, y lo ven como algo extraño, por decirlo de alguna manera. Ahora la gente joven convive con homosexuales desde pequeños. Sin embargo, hay algunas encuestas que apuntan a que la gente joven es donde más situaciones de homofobia se registran. Yo creo que las dos cosas no son incompatibles. O sea, yo creo que es evidente que dentro del sector joven es donde hay más normalidad, y esto cuando cuando hablo con mis sobrinas, con mi hijo, con cualquier persona joven, te habla de que ya es muy frecuente entornos de grupos de gente joven donde se relacionan con normalidad, pero no solamente se relacionan con normalidad en clase, sino que luego el grupo que sale por ahí, que se divierte y tal, hay personas heterosexuales, bisexuales, homosexuales, lesbianas, trans incluso, que es una cosa que aunque se está visibilizando de menos años a esta parte, pero está avanzando también con mucha fuerza, y yo creo que es el entorno donde con más naturalidad esto está ocurriendo, probablemente con más facilidad en ciudades grandes que en ciudades más pequeñas o en entornos rurales, ¿no? Y bueno, eso no es incompatible con que, a pesar de todo, el bullying también por LGTBI-fobia se sigue produciendo, lógicamente, en el entorno escolar, pero no solamente se produce con la cuestión LGTBI, se sigue produciendo, como ha ocurrido toda la vida, con otras cuestiones, como con el gordito, la que lleva gafas o demás, ¿no? Y de ahí el que siga siendo fundamental, desde nuestro punto de vista, el seguir realizando un trabajo educativo, no manipulador, no adoctrinante ni nada de esto, sino de educar a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes en libertad, en igualdad y en diversidad, porque la realidad es que la sociedad en la que viven y en la que se van a desarrollar es así y es diversa. Gilda es la asociación que incluye a todo el colectivo LGTBI. Yo no sé si un homosexual, un transexual, digamos, esa sopa de letras que forma parte de la diversidad sexual de las personas,
en algún momento pueden llegar a ser incompatibles entre sí, lo digo. No, en nuestro caso no es así, ¿no? En nuestro caso, dentro de la organización hay lesbianas, hay transexuales, bisexuales a lo mejor menos, ahora que me paro a pensar, ¿no? Y desde luego vemos gays, ¿no? Y la realidad es que tenemos claro que lo que nos une es el trabajo por los derechos de todo este colectivo. Llevamos unos años insistiendo más porque teníamos una menor sensibilidad también dentro del colectivo hacia la realidad trans y porque la sociedad necesita un mayor trabajo y por eso en estos años estamos dedicando un mayor esfuerzo a eso y la realidad es que nos relacionamos bien, ¿no? A pesar de que las cosas han evolucionado. Quiero decir, en su momento los que ocupamos una mayor presencia fuimos los hombres gays, años después se realizó un mayor trabajo por la visibilidad de las mujeres, lesbianas, bisexuales y en los últimos años por el colectivo trans. Esa realidad trans a la que hacía referencia usted ha generado un conflicto político entre los miembros del gobierno, entre los propios socios, pero también ha generado un problema con otro colectivo que también suele luchar para visibilizar sus derechos y sus reivindicaciones, que es el feminista. ¿Realmente se esperaba usted una reacción feminista como la que se ha producido respecto a la ley trans? Desde luego, hace 3 años no la esperaba ni yo ni nadie, ni siquiera los colectivos feministas. O sea, hace 3 años esto no era un problema. Al revés, o sea, el Partido Socialista hizo una propuesta que es prácticamente la que ayer se llevó al Consejo de Ministros, y luego se han producido otra serie de circunstancias que sí que han enganchado con esta cuestión que a nivel internacional en algunos países ya se había iniciado desde una parte del feminismo, porque aquí la gente tenemos tendencia a arrogarnos los títulos como si fueran... generalizarlo todo. Exactamente, ¿no? Sí. Como si fueran nuestros. Entonces yo no me arrogo el representar a todo el colectivo LGTBI y desde luego yo creo que difícilmente nadie puede hablar de que tiene la bandera del feminismo sola, ella, ¿no? Entonces yo creo que ha sido muy recientemente, hablamos de 3 años a esta parte, que un sector del feminismo ha puesto en cuestión determinadas cuestiones, ¿no? Yo creo que eso es más real en lo que ha pasado. Luego eso se ha mezclado con cuestiones de partidos, con cuestiones de gobierno y demás. La realidad es que ha generado mucho problema en tan poco tiempo, mucho dolor, en grietas que desde luego ya esta mañana en redes y en algunos medios, pues algunas de las personas que han estado liderando y protagonizando desde luego nuestras posiciones, esta mañana sin ir más lejos Carla Antonelli, pues abogaba porque tras la presentación ayer la aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley, pues a partir de ahora lo que se haga sea curar esas heridas, ¿no? Hemos hablado de política, también hay otra parte de la sociedad que, bueno, pues que al colectivo homosexual durante años le ha mirado de otra manera, que es la Iglesia. ¿Ha cambiado con el Papa Francisco la visión de la Iglesia sobre las personas de distinta orientación sexual? Yo creo que es evidente que el Papa Francisco tiene una visión diferente a la que en los últimos papados se tenía respecto al mundo homosexual. Otra cosa es qué capacidad tiene el Papa Francisco para hacer que la Iglesia cambie o no. Y yo creo que esta es la cuestión, ¿no? Yo leyendo el otro día algunas cuestiones, no solamente de esto, sino de otras, el propio tema económico y muchas cuestiones, pues hay gente que cuestiona quién manda realmente en la Iglesia Católica, ¿no? Porque parece ser que hay pues algunos monseñores con mucho poder que realmente mandan más que el propio Papa, ¿no? Yo creo que lo del Papa es evidente, pero la realidad es que hasta el día de hoy no ha conseguido que las cosas o que la posición de la Iglesia institucional cambie sustancialmente. Pero ¿hasta dónde cree que puede llegar ese cambio de la Iglesia? Al fin y al cabo la Iglesia tiene unos principios, unas reglas y un pensamiento que
tiene un límite a la hora de avanzar. Tendrá un límite. Hombre, el límite debería estar en los propios evangelios, ¿no? Y si analizamos, y esto ya es cuestión de meternos en temas un poco más especializados, ¿no? Pero desde luego hay teólogos y teólogas de mucho prestigio que no ven ningún conflicto en los derechos y en la igualdad de las personas LGTBI con el cristianismo, por lo menos con su sentido, con su origen y con su mensaje más original, ¿no? O sea, realmente la mayoría de las cuestiones de tipo moral que la Iglesia mantiene todavía en estos momentos son cosas que se fueron adquiriendo con el paso de los siglos y que además poco tienen que ver, desde mi punto de vista, con los valores fundamentales del cristianismo y del Evangelio. Nos queda muy poquito tiempo de entrevista, señor Cárcamo. ¿Cuál es el próximo reto del colectivo o a qué se están dedicando en Gilda, en La Rioja en concreto, para los próximos meses? Bueno, la realidad es que respecto al anteproyecto de ley estamos satisfechos y satisfechas de que se haya aprobado, pero desde luego no está acabado, es decir, hay todavía cuestiones con las que no estamos de acuerdo o que no contempla y que reivindicábamos, y por lo tanto todavía hay unos meses de trabajo para que esa ley definitivamente, cuando se apruebe, contemple todas las reivindicaciones del colectivo LGTBI, y particularmente aquí en La Rioja. Pues ya el otro día, porque claro, la realidad es que aquí en La Rioja además tenemos todo por hacer, ¿no? Entonces, es evidente y estamos convencidos de que en cualquier momento se desbloqueará la ley trans, que está paralizada en el trámite parlamentario, una vez que se ha desbloqueado en Madrid. Hay pendiente también una ley prometida por el acuerdo entre los partidos políticos del pacto de gobierno, una ley LGTBI. El otro día la presidenta hizo público su compromiso para ya en este año empezar a poner en marcha ese centro de atención integral LGTBI, que abordará pues un montón de las necesidades que no se han abordado todavía en nuestra comunidad autónoma, dirigidas al colectivo LGTBI y su entorno y sus familias. Muchas gracias, Jesús Cárcamo, secretario de Gilda, por estar con nosotros en Punto de Encuentro en esta semana del orgullo, ya casi finalizándola. Le veremos de nuevo en Punto de Encuentro la próxima temporada. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a usted. Nosotros vamos a continuar, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida continuamos con el desarrollo de la información del día.